Hola, tengo el gusto nuevamente de poder saludarlos y agradecerles mucho su corazón y su constancia para compartir con nosotros estos tiempos. Hoy vamos a darle continuidad al tema de cómo soportar la enfermedad. En la transmisión anterior estuvimos hablando acerca de esas varias implicaciones que tiene la palabra o el concepto del ánimo en el hebreo. Es muy interesante. Como les comenté en la transmisión anterior, a mí me impactó mucho cuando leí ese versículo, Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y dice la segunda parte de ese versículo, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Uno se da cuenta a partir de lo que uno mismo vive y a partir de lo que uno ve en muchas personas, esos opuestos, esos grandes opuestos, diría yo. Cómo el buen ánimo puede ser tan determinante para resolver, enfrentar y sobreponernos a un tiempo crítico de enfermedad, pero también cómo la angustia puede hacer estragos, cómo el ánimo angustiado puede, como se dice, ¿verdad?, jugar en tu contra y de una forma terrible. Es muy importante que además aprendamos a darle peso al consejo de Dios. A veces cuando uno va leyendo las Escrituras, uno encuentra esta sabiduría, ¿verdad?, como la que enseña este versículo, que habla específicamente del ánimo y que nos enseña cómo es un factor determinante en general en toda nuestra vida, no solamente en cuestiones de enfermedad. Pero permítanme hoy también añadir un pasaje que está en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 30. Lo quiero añadir también porque aquí hay una referencia también muy específica al ánimo. Ahí se nos invita, ahí se nos exhorta a que cobremos ánimo, a que tengamos ánimo, pero además dice ahí ánimo en el Señor. Y entonces vamos a leer este pasaje, Filipenses 1, del 12 al 30. Dice así la Escritura: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Recuerdas lo que mencionamos en la transmisión anterior? Cómo la palabra de Dios dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es.
El apóstol Pablo aquí dice, todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vuelvo ahora al versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y noten por favor cómo dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Noten que ya está exponiendo un cuadro que es muy interesante, como una situación que tiene esas características de ser contrarias, de ser adversas, cómo es representado aquí a través de una prisión o de las prisiones que se pueden estar viviendo y cómo eso puede ser tomado como un punto a partir del cual se pueda cobrar ánimo, se puedan sacar fuerzas. Pero es muy interesante cómo dice la escritura aquí, cobrando ánimo en el Señor. Déjenme terminar de leer el pasaje, versículo 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y noten por favor el consejo del versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y el ánimo es parte, la confianza es parte, la esperanza es parte del Evangelio de Cristo. El consejo y la exhortación que viene a través de la boca del apóstol Pablo es: comportémonos como es digno del Evangelio de Cristo. Déjenme terminar de leer. Dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Repito, todo el contexto de esta palabra que acabamos de leer en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 30, implican varias cosas, pero dentro de las cuales está la referencia directa que se hace al ánimo, a cobrar ánimo en el Señor, pero también la referencia que se hace directo a la esperanza, a la confianza,
a la fe y al gozo. Y esto es muy interesante porque así como describimos esas 8 implicaciones que tiene la palabra ánimo en el hebreo, permítanme mencionar cuál es el sentido de la palabra ánimo en el griego. El idioma griego enfatiza 10 cosas que implica la palabra ánimo. Permítanme hacer una mención breve de cada una de ellas. Número 1, la palabra ánimo significa llamar al lado de uno. Esto en términos prácticos es saber que no estamos solos. Miren qué interesante. El ánimo en términos prácticos es tener la conciencia de que no estamos solos. Por lo tanto, podemos enfrentar las adversidades, podemos enfrentar la enfermedad con un ánimo y con un gozo diferente, con una actitud diferente cuando sabemos que no estamos solos. Número 2, esta palabra ánimo en el griego implica exhortar a estar de pie, al no dejarnos caer por nada. Eso implica la palabra ánimo, el término ánimo en el griego, no dejarnos caer por nada. Por eso es importante que nos mantengamos, ¿verdad?, en una actitud continua de aliento, aliento, aliento. De hecho, ese es el sentido o la tercera implicación que tiene esta palabra ánimo en el griego: consolar, alentar, dar aliento. Y eso es lo que uno recibe o lo que uno debe mantenerse dando y recibiendo mientras estamos enfrentando situaciones de enfermedad. La cuarta implicación significa o es apremiar a ir adelante, apremiar a ir adelante. Seguramente están recordando algunas de las implicaciones que mencionamos que tiene la palabra ánimo en el hebreo, que son similares. Acá la palabra en griego tiene esa otra implicación, apremiar a ir adelante, es decir, implica empujar, ir al frente, no rezagarnos, no retroceder. Pero también número 5, la palabra ánimo en el griego implica tener esperanza firme. Tener esperanza firme. Qué importante es eso. Qué importante es que frente a una situación de enfermedad, tú y yo mantengamos una actitud de esperanza, pero además firme, que no se quiebra, que no se dobla. Eso es muy importante, y estoy hablando tanto lo que tú debes tener, tú y yo debemos tener en nuestro corazón, como lo determinante que es que los demás alrededor de nosotros también tengan ese mismo ánimo, esa misma esperanza. Número 6, la palabra ánimo en el griego implica tener siempre buena disposición. ¿Se han dado cuenta cómo en un tiempo de enfermedad o en una crisis de enfermedad, muchas veces el corazón cae en depresión, en tristeza, en soledad? Y a veces, por supuesto, uno lo expresa con una terrible indisposición. Permítanme decirlo así, a veces hasta estamos indispuestos a acatar, a seguir fielmente, cabalmente un tratamiento médico. A veces nos rehusamos a darle seguimiento a la atención médica. ¿Cuántas veces hemos dejado a medias los tratamientos? ¿Cuántas veces hemos estado yendo a un médico, a otro, porque estamos buscando escuchar lo que nosotros queremos oír? Y no tenemos la disciplina, no tenemos la disposición para apegarnos a la conducción en una atención médica. Entonces, la palabra ánimo implica tener siempre buena disposición. Número 7, esta palabra también implica tener contentamiento. Qué difícil, pero es lo que implica. Qué complicado, pero esto es lo que significa tener ánimo. Justo esto, tener contentamiento. ¿Cuándo tiene uno contentamiento en medio de la prueba? Pues como lo acabamos de leer hace un momentito en Filipenses,
cuando alcanzas a ver el propósito que Dios está cumpliendo en medio de lo que vives, entonces hay contentamiento, porque sabes que sea lo que sea que estés enfrentando, viviendo, redundará en el progreso del Evangelio y abrirá nuevas puertas, traerá nuevas cosas que te serán de mucha ayuda o de mucha bendición. Pero también esta palabra número 8 implica estar alegre. Y otra vez, qué complicado, qué difícil eso, pero también es determinante. No es lo mismo cuando tú en medio de una crisis tratas con necedad, con enojo, con ira, con un carácter áspero, desatento, a cuando tienes alegría en tu corazón, que es tan necesaria, repito, para ti mismo, pero también con respecto al trato que tú le das a toda la gente que está a tu alrededor. Es muy importante que estemos alegres y de esa manera soportamos la enfermedad. Número 9, también esta palabra en griego implica tener confianza. Tener confianza, eso significa tener seguridad, tener completa seguridad. Y tú y yo debemos saber que nuestra seguridad descansa siempre en la persona de Dios. Pero eso también es fundamental para soportar la enfermedad. Y número 10, esta palabra ánimo en el griego implica tener aliento en la mente y en el corazón. Tener aliento en la mente y en el corazón, en los pensamientos y en los sentimientos, en las actitudes y en las decisiones. Tener un buen pensamiento y un buen sentir. Es fundamental la manera como piensas. Es determinante lo que tú permites que se asiente en tu mente y en tu corazón. Ahora, si nosotros tomamos las 10 implicaciones que tiene la palabra ánimo en el griego y las unimos con las 8 implicaciones que tiene la palabra ánimo en el hebreo, te darás cuenta que la palabra ánimo no es nada más un échale ganas. La palabra ánimo es algo mucho más fuerte, es un regalo enorme que Dios nos ha dado a cada una de las personas en la tierra. Cada uno podemos elegir el ánimo que queremos tener, cada uno podemos inclinar nuestro ser a un cierto ánimo, pero es importante que entendamos, que sepamos, que recordemos lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Así como un buen ánimo es fundamental para que enfrentemos, soportemos, resolvamos situaciones de salud, también el ánimo angustiado es determinante para caer, para perder, para acarrear más y más daños a la vida, y eso no queremos. A eso no hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha dado recursos para enfrentar las enfermedades, para soportarlas, pero también para sobreponernos a ellas. Claro, siempre parados y sustentados en el fundamento de su perfecta voluntad, porque Dios es quien ejerce su perfecta voluntad en medio de todo y delante de todos. Y eso también debemos tenerlo muy, muy claro. Pero, si me permiten, en la siguiente transmisión concluiremos las reflexiones que quiero compartir contigo respecto de este tema, porque me parece que es importante que de una manera práctica sepamos cómo podemos echar mano de recursos que se nos han dado, que Dios ha puesto al alcance de todos nosotros para poder vencer situaciones tan complejas como las enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu y por tu palabra. Gracias por traer a nuestro corazón nuevamente esta palabra que nos recuerda lo importante que es
el ánimo en nuestro corazón. Permite que lejos de hospedar un ánimo angustiado, nosotros más bien demos lugar a tu precioso Espíritu Santo en nuestro corazón. Que sea Él quien aliente nuestro corazón y quien aliente nuestro ser, quien nos dé el ánimo que necesitamos para poder enfrentar, soportar, vencer sobre todo tipo de enfermedades. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros recordemos y entendamos que nos has llamado a libertad, nos has llamado a sanidad y nos has llamado a salvación. Y eso lo creemos con todo nuestro corazón. Eso es parte de lo que ya fue ganado y hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Si alguien está enfermo, dale esos recursos para que pueda levantarse victorioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir conmigo estas lecturas, estas meditaciones, estas reflexiones. Te invito a que vuelvas a leer ese versículo y ese otro pasaje que leímos en Filipenses. Estoy seguro que Dios seguirá añadiendo cosas increíbles a tu vida. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y nos vemos en la siguiente transmisión. Bendiciones.